Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir contándote todas las novedades que ha habido de última hora después de la segunda sesión de entrenamientos libres. Tenemos muchas cosas que comentaros, muchas impresiones, explicaciones de lo visto en pista, así que vamos a comentaros todo. Os recuerdo que tenemos en la descripción de este vídeo el índice por si quieres saltarte algún tema e ir directamente a tu momento de elección. Y vamos a arrancar por la gran molestia que ha mostrado Fernando Alonso. Bueno, antes de continuar, por cierto, indicaros que sí, este vídeo ya es después de las sesiones de entrenamientos libres, que el anterior que habréis podido ver en el canal ya os había explicado que no lo era, pero bueno, los temas que hablábamos servían en ese momento y realmente os decía que no sabía en ese momento si las sesiones habían sido muy representativas y creo que los libres 2, que era la sesión que más estábamos todo el mundo mirando, primero por tener todos los pilotos, pero segundo por el hecho de que es las mismas condiciones de carrera y clasificación, ni siquiera se ha rodado. Y por eso mismo Fernando Alonso se ha mostrado extremadamente molesto. A ver, que no culpabiliza a nadie, que no dice que esto es una vergüenza que no puede volver a ocurrir, que es una lástima. Al final ha sido problemas por las banderas rojas, primero por los problemas de Carlos y luego por el error de Nico Hülkenberg, por los errores de ambos, que mejor dicho. Así que este ha sido el problema, han sido los dos pilotos que han provocado la bandera roja y apenas que ha habido 20 minutos de rodaje que entre salir, entre vuelta lanzada, refresca neumáticos, vuelves a tirar, se han hecho que 5 vueltas, 6 vueltas ha llegado a hacer, es decir, no ha habido mucho tiempo de rodaje y por eso mismo se ha mostrado muy molesto, sobre todo porque no ha rodado en los libres 1, porque ha tenido que dejarle su asiento a Felipe Drugovich y que era importante practicar en esta carrera, dice Fernando Alonso, sobre todo por ser la carrera final, porque Aston Martin trae mejoras, y ahora os lo vamos a hablar, y porque encima ya habiéndose perdido una sesión, pues ya lo que dice Alonso es que encima mañana, esto ya no lo dice de forma molesta, pero que encima mañana, pues todo el trabajo que no han hecho hoy lo tendrán que hacer mañana. Claro, mañana hay una serie de pilotos que en lugar de haber hecho el trabajo en los libres 2, lo harán en vez de haber hecho el trabajo de libres 2 y 3, lo harán todo en los libres 3. Pero es que hay pilotos que en lugar de haber hecho el trabajo de libres 1 y 2 y 3, lo harán todo en los libres 3 en una hora. Se ha hablado, no va a ocurrir, o no creo que ocurra, se me haría muy extraño, pero se había hablado de extender la longitud de esos entrenamientos, pero no lo entendería porque entonces no tiene sentido que en otras ocasiones no haya ocurrido. Sí que se ha rodado muy poco en estos libres 2, pero vamos, yo no creo que acabe ocurriendo, o en mi punto de vista no creo que debiera de ocurrir, pero mañana va a ser unos libres 3 muy ajetreados, más de lo habitual, porque normalmente ya después de los libres 2, que es la más representativa, pues vas más tranquilo. Ahora no, ahora es tu única sesión para muchos pilotos, entonces hay que sacar todos los datos de ese mismo momento, por lo que será una sesión muy activa, pero es que también los pilotos que habían rodado en los libres 1 la necesitarán, lo cual además, y a lo largo de este vídeo en algunas declaraciones del por qué han quedado en qué posición, alguno habla de que de por sí en las pocas vueltas que se ha podido rodar encima había mucho tráfico, pues mañana es posible que vuelva a serlo. Pero bueno, primero, antes de seguir con el tema de Aston Martin, las palabras de Alonso eran las siguientes: no hemos aprendido mucho de los libres 2. Tuvimos mala suerte con el par de banderas rojas y no hubo mucha acción. Es importante practicar un poco y la FP2 es la única sesión de entrenamientos con condiciones que representan la clasificación y la carrera, así que tenemos trabajo por hacer, pero es lo mismo para todos. Lo intentaremos todo para acabar la temporada de forma positiva, puede pasar cualquier cosa, como hemos visto en los dos últimos eventos, y lucharemos hasta la última vuelta. Veremos qué podemos hacer. Así que esas son las palabras que nos dice Fernando Alonso. Os tenemos que enseñar esta fotografía que estáis viendo ya ahora mismo en pantalla, que es un poco más a detalle de las modificaciones que ha llevado Aston Martin, que sabemos que lleva mejoras en el alerón trasero, sobre todo el alerón trasero en sí, pero también el end plate y el beam wing, en este caso en ese alerón trasero, sobre todo en ese recorte lateral, ¿no?, que ha introducido el equipo Aston Martin, que ya os lo he contado. Ese alerón, el alerón trasero que estamos viendo en la parte derecha, que es el nuevo, con los círculos en morado, que es donde están las novedades, es el de McLaren.
Pero que no son los únicos, quiero decir, Red Bull también lo probó, Mercedes este mismo fin de semana lo está probando, que os lo contamos ayer, y hoy hemos podido ver este nuevo alerón trasero que ha llevado el equipo Aston Martin. Simplemente quería volver a traeroslo, como os he dicho en el anterior de los vídeos, la intención de este alerón trasero es conseguir mejorar esa eficiencia aerodinámica, las sensaciones que transmiten desde el equipo es que no es la mejora revolucionaria del coche, sí que esperan conseguir esa eficiencia aerodinámica, dar un paso al frente y ya pues con relación a donde estuvieran. Entonces ya ahí también depende de dónde estuvieran. Si esta mejora funciona como se esperaba, pues un pasito más adelante es la expectativa. Así que ese es el alerón trasero que lleva Aston Martin, que por cierto, y cerramos ya la intervención con el equipo Aston Martin, lo último que os tenemos que comentar, los dos pilotos del equipo Aston Martin, o mejor dicho, los dos monoplazas del equipo Aston Martin, porque Stroll ha llevado una y el otro coche que en la mañana ha estado Drugovich y luego en la segunda sesión, lo poco que se ha rodado ha estado Alonso, han llevado no solo configuraciones del alerón trasero diferente, que eso ya os lo estuvimos contando, sino también una especificación diferente del fondo del monoplaza. En cuanto al fondo que llevaba el coche de Alonso, que también lo ha pilotado Drugovich, han utilizado la especificación que llevaron en Austin, una que allí funcionó, pero luego fuera de allí nunca volvió a funcionar, y Stroll ha llevado la que se llevó en Brasil, que en Brasil era una especie de mix entre la que había en Austin con algunas cosas que les venía bien y lo que había anteriormente. Así que Stroll ha seguido llevando continuista la especificación que también se llevó en Las Vegas y en estos últimos grandes premios, y en el caso de Alonso habían estado probando ese suelo que llevaron en Austin, que en teoría es para 2024, tendría mucho sentido que estén haciendo esa comprobación con el nuevo alerón que también será para ese 2024, pero no sabemos si se mantendrá para el Gran Premio. Ya os he contado que el hecho de que fuera mal en Austin no indica que ese nuevo suelo fuese mal. Y en ese sentido, también tenemos que entender que por eso a lo mejor las comprobaciones que hicieron tanto en Austin como en México iban tan mal, eso ya os lo he contado. Es decir, no tiene, ¿por qué? Porque los coches de año que viene no son exactamente iguales a los de ahora, es una continuación, pero el coche se sigue desarrollando, por lo que no te tiene que dar seguro un rendimiento con este coche, quizás sí para el próximo, y lo importante son los datos que saquen. Entonces, en ese sentido, Alonso lo está llevando en estas sesiones de entrenamientos libres, apenas lo pudo rodar en los libres 2, es posible que los lleve finalmente en los libres 3, que quizás sería la sesión en la que si no ha sido efectivo se lo quitarían, pero no le quedará otra que probarlo posiblemente, mientras que Stroll prueba el que ya había llevado en los últimos grandes premios que había funcionado. Veremos cuál se mantiene y veremos en los alerones traseros que también llevaban distintas configuraciones. Vamos a pasar a hablar acerca del tema de Carlos Sainz sobre el accidente que ha tenido, sobre el incidente, por qué ha ocurrido, qué le ha pasado, qué es lo que provoca todo este accidente. Bueno, antes de contaros todo eso, os tenemos que hablar de las palabras de Carlos Sainz primero, donde ha lamentado al final este incidente, no simplemente por el hecho de tener un accidente más, que es una lástima ya de por sí, pero sobre todo por el trabajo extra que han tenido sus ingenieros, sus mecánicos en la última carrera. Lo que dice Carlos Sainz es, obviamente no ha sido el viernes que quería aquí en Abu Dhabi. Hemos jugado un poco con la puesta a punto en los libres 1 y tenía muchas ganas de empezar la FP2, después de hacer algunos cambios en el coche. Por desgracia, me ha pasado el gran bache de la entrada en la curva 3 y he perdido el coche, tocando fondo y golpeando las barreras. Interesante lo del bache porque yo creo que ese no ha sido el problema, ahora os lo cuento, pero que interesante que son dos grandes premios seguidos donde un piloto dice que se ha comido un bache y es por eso por lo que se ha ido al muro, en el caso de Norris en Las Vegas y ahora Carlos Sainz en este Gran Premio. Continúa diciendo, ha sido un error que me ha costado caro y lo siento por los mecánicos, por haberles dado trabajo extra hoy. Estoy seguro de que mañana estaremos de nuevo en la pista, ojo cuidado que esto lo remarca, y listos para salir. Parece que la parrilla va a estar muy apretada, así que podemos esperar una clasificación interesante. Interesante es la última frase esa que ha dicho, la que os he comentado, que remarca por el hecho de que estarán seguros de que estarán mañana. En teoría Ferrari va muy al límite con el límite presupuestario, un límite presupuestario al que hubo que añadirle $1 millón por el accidente que tuvo en Las Vegas, que no fue su culpa, si es que ese es el problema. O sea, a mí el hecho de lo de la batería, oye, pues es algo que se puede mirar para el próximo año porque haya una excepción en ese tipo de casos, pero ahora mismo hay que sancionarles. Pero en el límite presupuestario que Ferrari ya iría apurado porque eran las últimas grandes premios, porque por un accidente que no fue tu culpa estén aún peor, pues
Para mí, sinceramente, creo que eso sí que la FIA se lo tendría que reembolsar. Bueno, eso tendría que ser la Fórmula 1, que son los promotores del Gran Premio, y luego la FIA le debería de restar ese dinero que gastaron en el límite presupuestario. Independientemente de ello, ¿qué le ha pasado a Carlos Sainz y por qué creo que no es culpa del bache que él ha comentado? Muy sencillo, porque es que esto es algo que Robert Schwarzman también se había quejado en los libres 2. En esa curva 2, salida de curva 2, inicio de curva 3, están teniendo mucho bottoming en el Ferrari. Se lo hemos visto claramente a Robert Schwarzman, se había quejado el piloto israelí y también Carlos Sainz es lo que le ha sufrido. En ese momento le ha botado mucho el coche y ha perdido el control del monoplaza. ¿Puede haber un mini bache? Puede haberlo, pero esa curva 2 y curva 3 normalmente se hace a fondo. ¿Por qué entonces ha tenido ese bottoming? Bueno, pues por ir demasiado bajos. Han intentado ajustarse al máximo, quizá Ferrari en este circuito no puede ir tan bajo. Ese es el problema que nos lo va a explicar además Daniel Ricciardo, ha contribuido a esta explicación porque lo ha contado bastante bien. Ha sido uno de los pilotos que se había preocupado, que la FOM nos ha puesto varias imágenes de pilotos preguntando por Carlos, ha sido Ricciardo uno de ellos y nos va a contar esto, además de luego también vamos a explicaros en el caso de Hülkenberg por qué ha pasado. Pero en el caso de Ferrari estaban teniendo mucho rebote en esa zona, lo había tenido también el propio Schwarzman y ahora lo ha tenido Carlos Sainz y es por ese motivo. La explicación que ha dicho Daniel Ricciardo es: parecía que Ferrari había llevado el coche demasiado bajo. A Norris le pasó algo parecido en Las Vegas, o al menos eso es lo que parecía. También esto lo cuenta, por supuesto, desde fuera. Pero es extraño porque en realidad deberías de ser capaz de conducir por la curva 2 y la curva 3 con los ojos cerrados. Es por lo que os digo de que es raro que haya un mini bache que nunca se haya detectado porque son curvas que se hacen a fondo. Son curvas rápidas, dice Ricciardo, pero fáciles de trazar. Por eso es extraño, es una reminiscencia. Recuerdo mi accidente en Mónaco la pasada temporada en la zona de la piscina hace un año. Eso es lo que pasa con los coches actuales. Tienes que afinarlos muy abajo en la parte trasera para que generen carga aerodinámica. Pero eso es todo. Se vuelve el límite en ciertos lugares. Por supuesto, se vuelve más límite en algunos lugares rápidos, cuando el coche es particularmente presionado en la carretera. Eso lleva a accidentes que no son muy agradables, pero no hay nada que puedas hacer al respecto. No se puede reaccionar y Carlos cede, pero de repente te convierte en pasajero. Me alegro de que no le haya pasado nada. Básicamente, en la explicación que nos hizo Daniel Ricciardo es lo que os hemos comentado. Bueno, que al final os lo hemos comentado porque él lo había explicado. Con estos coches hay que ir muy bajo, porque si no vas muy bajo, pierde rendimiento. Aquí ponemos la imagen, bueno, no la vamos a poner pero porque tiene copyright, pero recordamos la imagen del Drive to Survive, que para lo poco que sirvió ese Drive to Survive de la temporada 2022 es esa mítica conversación entre Horner y Wolff, cuando Wolff está intentando conseguir que todos los coches los levanten igual, porque él no podía ir más tan bajo sin sufrir de porpoising, y Horner decía: levanta tu coche, si yo no tengo problema, yo no lo voy a levantar, tú tienes ese problema, levántalo. Bueno, le decía que cambiara el coche, ¿no? Entonces, ese es el problema. O sea, hay coches que en el caso de Red Bull siempre han conseguido librarlo bastante bien. Y en el caso de Ferrari ha sido uno de los que siempre también han sufrido bastante. Más Mercedes sufrió en su día, por eso me refiero que han sido uno de los que más, los que bastante han sufrido. Entonces hay que ir muy bajo o levantarlo, pero en cuanto lo levantes un poco pierdes muchísimo rendimiento. Y ese es el problema que hay con estos coches, y un coche que a lo mejor sufra un poco más de ese rebote en una zona muy complicada convierte a Carlos en pasajero. También sobre esto ha hablado Toto Wolff, sobre necesidad de ir tan bajo, el problema de los actuales monoplaza, poniendo el ejemplo del accidente que ha tenido Nico Hülkenberg, que en el caso de Hülkenberg lo que ha pasado es que se ha comido mucho más el piano de la curva 1 y eso la ha llevado al muro y ha perdido el control del monoplaza. Hay que tener en cuenta que Hülkenberg este año era la primera vez con este trazado, porque ha cambiado muy poco, pero bueno, era la primera vez con este trazado, que eso él lo había comentado anteriormente, pero era la primera vez en este circuito con estos coches. Y se ha comido mucho ese piano de la curva 1 que quizá en años anteriores podría no habérselo comido. Hay que tener en cuenta que Hülkenberg es un piloto que no ha corrido en los libres 1 y casi era esa la vuelta en la que ha tenido el error, su única vuelta lanzada que había hecho hasta ahora, no había hecho otra vuelta. Entonces es posible que haya ido al límite y no sabía que con estos coches no se podía llegar hasta ese límite porque tocas un poco el piano, y lo va a contar ahora Toto Wolff, como van tan bajos estos coches,
pierdes el control. Lo que dice es, Toto Wolff, creo que los coches son tan bajos ahora porque, por supuesto, se puede encontrar el rendimiento que necesitas, pero lo has visto con Hülkenberg. Siempre hemos conducido esta curva llaneando por el piano incluso esta misma mañana, pero ahora ya no funcionaba. No creo que hay que subir los coches más, subirlos demasiado y quizás conducirlos un poco más blandos, pero por supuesto eso no es rápido. Es decir, es lo que dice, para la solución del problema que ha tenido Hülkenberg y para la solución que ha tenido Carlos también nos sirve, pero Wolff ha hablado sobre esto. La solución es subirlos el coche, pero no funcionan. ¿Lo va a hacer Ferrari o va a intentar controlarlo de alguna forma yendo más lento en esa curva 2? Pues bueno, veremos qué es lo que decide hacer Ferrari. Independientemente de ello, os enseñamos esta imagen que ya estaban desvelando pues, el nuevo chasis que llevará Carlos Sainz. Necesitan cambiar el chasis por el fuerte golpe que ha tenido. No tiene que cambiar ni motor ni caja de cambios, que eso es una suerte muy grande, pero tiene que usar este chasis que estáis viendo aquí, que por cierto, y me remito a lo que hemos hablado anteriormente, es el chasis que Ferrari necesitó hacer de última hora en Maranello nada más tuvo el accidente de Sainz. ¿Por qué? Porque Ferrari ya solo tenía un chasis de repuesto para el final de temporada. Obviamente si hubieran tenido un problema propio, hubieran tenido que hacer otro, pero ya tenían solo un chasis que si no lo tenían que usar mejor. Tuvieron un problema ajeno a ellos, necesitaron por si las moscas hacer un chasis nuevo. Lo hicieron de última hora, lo enviaron a Abu Dhabi y lo han necesitado usar. Que oye, tienes que usar el chasis de repuesto en esta carrera porque ha tenido Carlos Sainz el problema, porque era un problema de Ferrari por el bottoming, aunque hubiera sido problema único exclusivo de Carlos Sainz. Lo tienes que usar, ha sido tu problema. Tienes que usarlo porque ha sido un problema de... Es que me sigo remitiendo a lo mismo. Es un problema del circuito, no es justo para mí. Pero bueno, que simplemente era eso. Ahí tenéis el chasis nuevo que lleva Ferrari que lo utilizarán. Ya no tienen más chasis, no tienen más construidos. No puede haber accidente entre los dos Ferrari. Vamos a pasar de tema y finalizamos con este vídeo porque tenemos que hacer intervenciones por parte de Red Bull. La más rápida, y es el único que habla acerca de este fin de semana para futuro, es Sergio Pérez. El piloto mexicano que no ha rodado en los libres 1, tampoco lo ha hecho en su caso Max Verstappen, no estaba ninguno de los dos pilotos titulares y no ha tenido el mejor resultado final en los libres 2. Ya os he comentado durante el resumen que va a haber pilotos que sin lugar a dudas no han acabado la configuración del monoplaza. Y eso mismo es lo que nos dice Sergio Pérez. ¿Por qué? Pues porque todavía tienen mucho trabajo por hacer, que no han rodado en los libres 2 apenas estos pilotos, entonces no sabían cuál era la mejor configuración. Y lo que dice Checo es que sus libres 2 comenzaron probando una cosa que ya de primera se dieron cuenta que no era lo idóneo, entonces lo cambiaron y eso le hizo no rodar en esos primeros 10 minutos porque entre que lo cambiaban y volvía a salir no le dio tiempo y luego apenas se ha rodado. Y dice que además en sus segundos intentos sí que ya se sentía más cómodo, hay ciertas cosas por pulir, llega a decir, pero que se encontró muchísimo tráfico, como os he contado en el principio del vídeo, que eso es algo que veremos mañana sin lugar a dudas. En este caso Checo se quejaba de que ha tenido mucho tráfico y eso también le ha lastrado en sus intentos. Las palabras del piloto mexicano son las siguientes: tuvimos que hacer algunos ajustes en el coche a principios de la sesión. Al principio tuve problemas con el tren delantero. Debido a las banderas rojas apenas pudimos rodar, especialmente con el medio, y luego en mitad de la tanda con el blando tuve tráfico con la gente que hacía tandas con mucho combustible hacia el final de la sesión. No ha sido un día sencillo. Obviamente no he rodado en los libres 1, así que lo he perdido y eso significa que tenemos que tener mucho cuidado con la puesta a punto. Creo que tenemos un buen potencial en el coche, solo tenemos que hacer algunos ajustes aquí y allá, entonces deberíamos estar en un buen lugar para mañana. Por otro lado, no solo ha hablado Sergio Pérez, sino que también ha hablado Max Verstappen. Verstappen ha protagonizado junto a Fernando Alonso 2 rebases espectaculares en la salida del pit lane, que es una de las salidas más complicadas del año, con esa bajada, con luego el túnel y demás, y los dos campeones del mundo han protagonizado pasadas. Primero ha sido Alonso, que le ha pasado a uno de los Alfa Tauri que se le había colado ahí y le ha pasado, y luego ha estado Verstappen, que ha hecho un doble adelantamiento a los Mercedes cuando estaban yendo muy lento y él quería pasar. Ha sido impresionante las dos acciones que hemos estado viendo, pero es que además Verstappen luego le han preguntado y ha respondido con respecto a ello y ha culpabilizado a los dos Mercedes. Primero porque les ha adelantado, ha dicho porque iban muy lento, entonces ha dicho que es que no le quedaba otra que adelantarles. Y luego además ha estado hablando acerca de ello y dice que se ha quejado, eso sí que se ha quejado muchísimo por el hecho de que Hamilton le ha echado un poco, Russell también le ha empujado un poco y dice, oye, que se tienen que quitar.
Y es que la norma que se puso es que se facilitase si un piloto quería pasar, que les adelantasen, pero ellos le han echado hacia el muro, entonces se ha quejado bastante de ello. Las palabras del neerlandés eran las siguientes: quiero decir, tienen que moverse, cuando le han preguntado sobre ello. Todos están yendo muy lento y yo quiero salir rápido, porque estamos limitados de tiempo, pero ellos siguen conduciendo por el medio. No tiene sentido. Luego, cuando intenté adelantar, intentaron empujarme contra el muro, así que sí, creo que es algo un poco tonto. Y para finalizar, tenemos que volver a matizar qué es la historia que está pasando entre Horner, sus palabras, con Hamilton, relación con Red Bull, qué es lo que está ocurriendo ahí. Porque ya os hemos visto que Horner dio una entrevista a Daily Mail donde decía que Hamilton había tenido interés por firmar por Red Bull, algo que Hamilton descartó diciendo que nadie de su entorno había hablado, y ahora Horner ha vuelto a hablar sobre ello y dice que ha matizado, ha contado con quién habló del entorno de Lewis Hamilton, porque no habló directamente con él acerca de este interés. Y lo que ha contado el jefe del equipo Red Bull es que habló con el padre de Lewis Hamilton, con alguien que él lo dice, que tiene muchos años de relación, que tiene muchos años conociéndose y que tampoco tiene por qué ser al respecto sobre esto, pero definitivamente en esa conversación que mantenía con el padre de Lewis Hamilton dice que había ciertas cosas de demostrarle interés por el hecho de, oye, si pudiera mi hijo conducir por Red Bull, ¿cómo sería la cosa? Eso es lo que ha contado Christian Horner. Ante esto han respondido diciendo que Anthony Hamilton, que es el padre de Hamilton, no tiene nada que ver con el transcurso de la carrera de Hamilton, que él toma sus propias decisiones, y su equipo, que no es su manager, no es su representante ni nada por el estilo. Y lo que ha respondido Christian Horner es, oye, yo creo que su padre hay suficientes lazos como para, si te insinúa si puede conducir en Red Bull, hablar luego y decir que Hamilton tenía interés por conducir por Red Bull. Esto en el anterior de los vídeos yo ya os había comentado que a mí me extrañaba mucho el hecho de que Hamilton dijera una cosa, Horner fuera todo lo contrario, Hamilton que yo no he hablado con ellos, Horner que sí, que ha hablado con nosotros. Lo que decía es que alguno de los dos tenía que mentir. En este caso, si esta es la historia real, nunca lo sabremos, creo que ninguno de los dos miente, porque Horner ha contado, si es la historia real, como estoy diciendo, Horner cuenta la historia real, él habló con Anthony Hamilton, él interpreta que si su padre habla con él y le insinúa que hay interés por conducir por Red Bull, es que Lewis tiene interés por conducir por Red Bull, pero Hamilton puede ser verdad que no tuviera idea de esa conversación tampoco. Y como no es nadie del equipo que en sí directamente le lleva, pues es por lo que lo respondió. Independientemente de ello, si esta es la historia de verdad, Hamilton sabía sin lugar a dudas que esa conversación tuvo lugar y mintió el jueves. Pero bueno, podría llegar a tener sentido las palabras que han dicho ambos. Así que vamos a leer las largas palabras de Christian Horner y cerramos con este vídeo. Lo que dice es sorprendente el eco que ha tenido todo esto. Es totalmente normal, esto lo recalca primero y es algo que yo os conté ayer, es totalmente normal que los pilotos, los representantes de los pilotos, los padres de los pilotos tengan diferentes conversaciones en el transcurso de un año. Eso yo os lo he dicho, pero porque el ejemplo más claro, visible que siempre ha sonado es Norris con Red Bull, que por las tres partes, por parte de Norris, por parte de Red Bull y por parte de McLaren siempre han confesado que ha habido conversaciones entre los tres cuando ha habido negociaciones. Quiero decir que esto es completamente normal, como dice Horner, y ya va a decir que habló con Anthony Hamilton, no con Lewis, y continúa diciendo: no hemos tenido ninguna conversación seria con Lewis en el último tiempo, nunca hubo un asiento disponible, y conozco a Anthony Hamilton desde hace muchos años, es un buen tipo y un orgulloso padre del piloto. Inevitablemente, cuando los pilotos pasan por momentos difíciles, y seamos realistas, Lewis lleva 2 años sin ganar un gran premio, se harán preguntas de arriba a abajo del paddock. Nunca hubo ningún compromiso, y no sé quién representa a quién o qué, pero con el mismo apellido se podría pensar que están razonablemente cerca. Es difícil de decir, pero aparte de cortesías no hubo nada específico. ¿Puedo conducir para Red Bull el próximo año? A menos que Anthony quisiera conducir, eso no se llegó a decir. Eso es lo primero que dice. Todavía vamos a continuar una cosa, pero antes de continuaros con la siguiente parte de las palabras, os tengo que comentar que ha habido mucha gente que luego, interpretando las palabras en las que dice seamos realistas, Lewis lleva 2 años sin ganar un gran premio, como que le han echado el dardo a que Hamilton está rindiendo mal y que ese es el motivo por el que a Red Bull no le interesa fichar a Hamilton.
Y yo sinceramente no lo interpreto así. Primero, por la continuación de las palabras, entiendo que quien se ha quedado ahí quizá no lo ha leído del todo. Y segundo, porque esto también es contestación a Toto Wolff, que es que Wolff también ha respondido, también se ha metido acerca de esto diciendo que habla por hablar y que simplemente quiere meter bulo. Eso es lo que ha dicho Toto Wolff. Yo interpreto más ese Hamilton lleva 2 años sin ganar a una crítica a Mercedes, a que no le están dando el coche para ganar y por ese motivo no consigue ganar desde hace 2 años y por ese motivo busca alternativas, pues la de Mercedes. Al menos en mi punto de vista, yo lo he interpretado de esa forma, y es que además se le ha preguntado sobre esto si cree que Mercedes se sorprendería al saber de este tipo de conversación entre Anthony Hamilton y Red Bull, y lo que dice es, en realidad no. Es el piloto más laureado de todos los tiempos y no ha ganado un gran premio desde 2021. No hay que ser científico de cohetes para darse cuenta de eso. Dudo que yo fuera el único al que se le hizo esa consulta, cuando ya él mismo ha hablado de que Hamilton tuvo conversaciones con Elkann, con el presidente de Ferrari. Continúo diciendo cuáles son las dinámicas dentro de cualquier relación dada, no lo sé. No estoy al tanto de eso, pero inevitablemente se van a hacer preguntas. No hay mucho más que decir, se ha hecho mucho de algo inocuo. Pero vamos, viendo estas palabras es lo que digo, sigo pensando lo mismo. Creo que no es una crítica a Hamilton, creo que es una crítica a Mercedes, creo que es meterles más el dedo en la llaga, creo que es no le estáis dando un coche ganador y él está buscando alternativas fuera de Mercedes. Que es como es que de verdad que está buscando alternativas, que se quedará ahí porque no ha tenido otra opción, pero las ha buscado por lo menos. Al menos es mi forma de interpretar lo que hace Horner. No digo que tenga razón o no. Creo que no es cierto que le haya metido el dedo en la llaga a Hamilton por el hecho de llevar 2 años sin ganar, sino a Mercedes. Así que bueno, es mi punto de vista y esto ha sido lo último que tenemos sobre este caso. Veremos si se sigue hablando sobre ello porque quizá mañana vuelva a ser tema del día, y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, que hemos hablado de temas muy interesantes, y me encantaría saber quién crees que va a hacer la pole mañana. Déjame en los comentarios, que estaré encantado de leeros. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.